En este cuarto ejemplo del proceso de demostración vamos a utilizar nuevamente el concepto de partes correspondientes de triángulos congruentes como elemento fundamental. Concretamente, todo el proceso de demostración gira en torno a demostrar que el ángulo 3 y el ángulo 4 son congruentes. De nuevo, lo que hacemos como primer paso en toda demostración es ir a la tabla y registrar en el primer paso toda la información dada. Eso es lo que tenemos aquí registrado como paso número 1. Posteriormente pues pasamos a identificar, a ver, en esa información dada, qué congruencia nos han dado para registrarla directamente. Entonces aquí nuevamente sale evidente que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Eso es lo que pasamos a marcar directamente en el dibujo. Entonces marquemos aquí que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Esa es la primera pareja de congruencias que tenemos. De eso no se hace registro adicional porque ya aparece en la afirmación número 1 como información dada. No hay más congruencias. Las otras que obtengamos y que necesitemos debemos apoyarlas en la información dada. Bien, a partir de este primer dato, del hecho de que este sea un polígono regular, podemos buscar congruencias que estén muy cercanas a los ángulos que nos interesan. Entonces podemos marcar de una vez aquí que la pareja de segmentos AB y BC son congruentes por definición de pentágono regular. Algunos estudiantes en el quiz que hicimos en el transcurso de la semana cometieron el error que tanto habíamos referenciado en los videos anteriores, y es marcar las congruencias en el dibujo pero no registrarlas en la tabla. Entonces vamos a hacerlo precisamente a continuación para que no se nos vaya a olvidar. Esta parejita de segmentos congruentes no aparecen en la tabla, pues debemos ir a incluirlos directamente para que no se nos vaya a olvidar. Y eso es lo que aparece aquí como paso número 2, segmento AB congruente con BC, y la justificación es definición de polígono regular o definición de pentágono regular. Bien, vamos a la información dada a ver qué otro dato podemos utilizar para obtener congruencias. Y bueno, aparece aquí esta. Segmento GF perpendicular con ED. Segmento GF perpendicular con ED. Todo el efecto de GF está sobre el segmento ED, nada más, solo sobre el segmento. ¿Y qué consecuencias trae eso? ¿Para qué nos va a servir? Pues el concepto de perpendicularidad solamente nos sirve para obtener ángulos de 90 grados. ¿Dónde los vamos a registrar? Aquí, un ángulo de 90 grados y otro ángulo de 90 grados. Por ser ángulo de 90 grados, entonces podemos marcar que son segmentos congruentes. Sería nuestra segunda pareja de ángulos congruentes. De nuevo, lo que se hace inmediatamente después es ir a la tabla y registrar esa nueva congruencia de ángulos que no teníamos. Y esa es la que tenemos aquí en el paso número 3 de la tabla. El segmento GFE congruente con el segmento GFD. Y la justificación, definición de perpendicularidad. He notado a través de los exámenes que he calificado a mis estudiantes en estos días que se está confundiendo mucho, y entonces el hecho de que se hable de que GF es perpendicular con ED lo asocian los estudiantes con segmentos congruentes. Entonces me están colocando en las evaluaciones que el segmento EF y el segmento FD son congruentes por perpendicularidad, y eso no es cierto. Aquí lo que se está diciendo es que GF y ED forman ángulos de 90 grados, nada más. Otro error que se hizo evidente: cada vez que ven un punto que parece ser punto medio, pues inmediatamente lo asocian con él. Y por ejemplo en este caso no aparece dentro de la información dada. Luego, no se puede utilizar punto medio, aunque nosotros creamos que este es punto medio. Y por construcción, el programa que se utiliza para hacer estos dibujitos, efectivamente este es un punto que está en la mitad, pero no lo dice acá. Y si no lo dice en la información dada, no se puede utilizar en el proceso de demostración. Por favor, es el error tal vez más común que están cometiendo los estudiantes. Entonces, perpendicularidad solamente sirve para determinar ángulos de 90 grados, nada más.
Bien, miremos a ver qué otra información hay aquí en el dado que nos permita obtener congruencias adicionales. Entonces aquí tenemos que el segmento GF biseca al ángulo eje D. El segmento GF biseca al ángulo EFD, pero solo biseca a este ángulo, precisamente lo dice ahí. Todo su efecto está sobre el segmento eje D. El segmento bisecado es él, nada más, solo este ángulo, ningún otro. Entonces, ¿qué podemos decir inmediatamente? Pues que este ángulo y este ángulo son congruentes, sería la tercera parejita, ¿cierto? Una, dos y tres. Tercera parejita de ángulos congruentes. Recordemos, teníamos la primera que fue la dada, la segunda pareja de ángulos la que obtuvimos por perpendicularidad y esta tercera que se obtiene por definición de bisectriz de un ángulo. Vamos a hacer el registro de esa congruencia. Entonces esa es la que tenemos aquí en el paso número 4. Ángulo EGF congruente con el ángulo DGF y la justificación, definición de bisectriz de un ángulo. Bien, el hecho que el segmento GF biseque este ángulo no implica que necesariamente está bisecando a este ángulo, no lo dice en ninguna parte. También los estudiantes tendieron a cometer ese error, a suponer que porque GF biseca este ángulo, pues inmediatamente también biseca ese, y no. Precisamente aquí dice, y lo queremos subrayar, es este ángulo sobre el que se produce el efecto, nada más. Y pues mucho menos el 3 y el 4, el 3 y el 4 nada tienen que ver con el segmento GF. Muchos estudiantes también cometieron ese error de decir que el ángulo 3 y el ángulo 4 eran congruentes directamente por definición de bisectriz de un ángulo. Entonces no, solo este ángulo es el afectado. Bien, nos haría falta solamente una congruencia para poder decir que estos dos triángulos son congruentes y pues es la que tenemos aquí efectivamente, sería nuestra segunda parejita, la que hemos utilizado mucho, y es que GF es congruente consigo mismo. ¿Listo? Y esa sería una nueva congruencia que debemos ir a registrar a la tabla, es la que tenemos aquí en el paso número 5 precisamente. Segmento EF congruente con GF. Y la justificación, pues un segmento es congruente consigo mismo. Con esa última congruencia, entonces ya podemos decir que estos dos triángulos, vamos a colorearlos de rojo, este triángulo y este de rayitas rojas también, ¿cierto? Por lo que están uno sobre el otro, pues no le echamos un solo color porque se vería como un solo triángulo, entonces usamos como texturas diferentes. Entonces, estos dos triángulos son congruentes por el postulado ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo? Ángulo, lado, ángulo. Vamos a hacer ese registro en la tabla. Ese es el paso que tenemos aquí como número 6. Triángulo EGF. Estudiantes que incluso ya están usando el mismo color para los triangulitos. Triángulo EGF congruente con el triángulo DFG. Y la justificación, postulado ángulo, lado, ángulo. Bien, y aquí pues aparece la aplicación nuevamente de partes correspondientes. Entonces, si estos dos triángulos son congruentes, pues vamos a poder decir que este lado, que sería la tercera parejita de segmentos, este lado y este lado, el EG y el GD, serían congruentes por partes correspondientes. Recordemos que la tercera parejita de segmentos, aquí tenemos la primera que la obtuvimos por polígono regular, esta segunda que fue la que obtuvimos por un segmento es congruente consigo mismo y esta tercera que la obtenemos por partes correspondientes. Vamos a hacer el registro de una vez de esa congruencia en la tabla de la demostración. Entonces tenemos acá precisamente en el paso 7 que el segmento EG es congruente con el segmento GD y la justificación, partes correspondientes de triángulos congruentes. Bueno, esa congruencia última junto con esta, pues ya nos aproxima a poder demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Nos haría falta o un ángulo o un lado. Ángulos, pues todavía no tenemos los recursos para poder obtener ángulos, pero sí tenemos aquí un lado adicional, que sería la cuarta parejita, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sería nuestra cuarta pareja de segmentos congruentes y esa vez la obtenemos apoyándonos en que este es un pentágono regular. Entonces vamos a poder decir que el segmento AE y el segmento CD son congruentes